Bienvenidos a otro video de Todo Claro. Claro. Bueno, tenemos una cara nueva en Todo Claro. ¡Ey! Duro. Dele, preséntese. Mis hermanos, Dios les bendiga y Dios les guarde. Que la paz y el favor de Dios esté con ustedes. Que nos escuchan, que nos miran. Y que pueden ser edificados por esta vía. Realmente es un placer, es un privilegio poder participar en lo que es la conversación de hoy. Así que, sin más que decir, podemos empezar. Bueno, pues ya te sabes, Liana, reci con el tema. Hoy tenemos un tema que da mucho de qué hablar. Pecar. Pecar, ¿qué es eso? ¿Con qué se come eso? ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Sí? No, pecados, pero pecar y qué más, pecar y qué más. Bueno, antes que nada, tenemos que decir que pecar es sinónimo de ofender, es sinónimo de quebrantar. Básicamente nos separa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y en las Escrituras tenemos una definición exacta de lo que es pecar y se encuentra en 1 de Juan 3:4 y dice: todo el que peca desobedece la ley de Dios, porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. Así que básicamente el pecado nos separa, rompe o afecta esa relación que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bueno, la mayoría de personas, tanto cristianos como no cristianos, saben que el principio del pecado lo vemos en Génesis, en el libro de Génesis, cuando Adán y Eva pues pierden la relación con Dios. Basándonos en eso, debemos de saber que la esencia del pecado nos separa de nuestro Creador. Rompe esa relación, rompe esa estructura, rompe la confianza que teníamos con un ser superior, con un ser que nos creó. Y eso, al único que no nos beneficia es al ser humano, al Hijo de Dios. Pero siendo así, si sabemos que el pecado afecta de manera abundante al ser humano, ¿por qué entonces pecamos? ¿Por qué las personas pecan? ¿Por qué las personas no pueden dejar de pecar? ¿Por qué somos tan llamados al pecado? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué tú me dices, Jeppe? Fíjate en algo, Steven. El asunto de que eso nos separa de Dios, de que el pecado realmente afecta nuestra relación con Dios, ciertamente es así, pero la afección del mismo pecado que nosotros tenemos viene de nosotros hacia Dios, no de Dios a nosotros. Okay. Porque es como decía, el que tú peques, tú puedes hacer lo que tú quieras hacer, lo que tú puedas hacer o lo que tú crees que debes de hacer, y nada de lo que tú hagas te va a alejar del amor de Dios. Dice la palabra en Romanos, dice la palabra en Romanos que no hay cosa creada que nos pueda separar del amor de Cristo. Y el apóstol Pablo dice: estoy más que seguro que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, nada nos puede separar del amor de Cristo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el pecado afecta más lo que es la relación de nosotros hacia Él, pero no de Él a nosotros. ¿Me entiendes? Porque uno entiende que inmediatamente uno peca, hay que alejarse. Uh-huh. Uno siente vergüenza delante de Dios, uno tiene incluso miedo de ir confiadamente al trono de la gracia a presentar el pecado. La palabra dice que si nosotros confesamos nuestro pecado y nos apartamos, alcanzaremos misericordia. Y nos apartamos. Y nos Y nos apartamos. Y eso es lo que hacemos. Y hay que puntualizar eso. Y nos apartamos. Uh-huh. Eso es importante. Y nos apartamos. Porque hay mucha gente pidiendo misericordia y sigue haciendo lo mismo de siempre. El asunto está en que las personas piden perdón por el pecado que hacen, pero no por lo promiscuo que ellos tienen dentro. Nosotros estamos acostumbrados a que todas las noches agarramos y pedimos perdón por el pecado que cometimos en el día, ¿verdad? Pero la iniquidad de nosotros no la hemos puesto delante de Dios. Y hay algo muy importante que yo daba un estudio en la iglesia en estos días y hablamos de la importancia de lo que es la oración base que Dios nos dejó, que Jesús nos dejó, que hay una parte muy importante, muy crucial que dice: líbranos de la tentación. Hemos cogido esto muy a la ligera porque nosotros pidiéndole a Él que nos libre de las cosas del día, de lo que nosotros normalmente nos vemos tentados, de lo que nosotros creemos o vemos que es debilidad en nosotros. Y si uno empieza a decir: Señor, líbrame de la tentación, yo le estoy dando toda potestad al Creador, a aquel que yo he puesto mi confianza, en aquel que me ha dado la palabra, para que Él entonces trabaje por mí el asunto de yo no caer en la tentación. O sea, que no es con tu fuerza. No es con mi Y fuerza. lo cierto es, Steven, que tenemos una naturaleza pecaminosa.
nuestra carne lo que quiere es pecar. Y bien lo decía Pablo en Romanos 7 cuando decía, el bien que quiero hacer, eso no hago, sino el mal que no quiero hacer. Bien sabemos que nos separa, que el pecado perjudica tal vez esa relación que tenemos nosotros para con nuestro Padre Celestial, pero aún así nuestra carne es llamada a las cosas que no son fructíferas al Espíritu. Pero en ese sentido, llevándolo ya un poquito, o sea, para que el que nos escucha entienda un poquito más lo que estamos diciendo. El pecado, las personas lo disfrutan. Es así. Entiéndase, de que no es que el pecado es malo, en el sentido de que no es que tú te sientes mal en el momento de que tú estás haciendo tal o cual cosa. La carne se siente bien. Exacto, la carne se siente bien. La carne se siente en su zona de confort. No, cuando decimos que es bueno, no es que es bueno hacerlo, ni que te beneficie, ni que es lo correcto. Sino que encuentra deleite. Que encuentra en deleite, hacerlo. exactamente. Entonces, es importante puntualizar esto, porque el cristiano de hoy en día, o la persona que intenta servirle a Dios, debe de saber que no lo hace por gusto. Si el Señor Jesucristo, al momento de brindarnos a nosotros la salvación, se tuvo que sacrificar, ¿qué más nosotros entonces para no pecar? Porque no podemos estar como Nancy Amancio. Yo me caigo, tú me levantas, yo vuelvo y No, caigo. No, en la realidad, o sea, no podemos estar como Nancy Amancio. Fíjate Amelia, algo. Y queremos mucho a Nancy Amancio. Claro, Nancy Amancio es de la de nosotros. Yo fregaba con esa canción, mira. Pero te voy a decir algo. No, real, yo fregaba mucho con esa canción. Ay. Pero te voy a decir algo importante. Fíjate que la única forma de tú levantarte es si tú caes. Es así. Olvídate de eso. Y hay que entender algo. Mira, nosotros regularmente siempre nos condenamos por un pecado que cometemos. Nosotros inmediatamente entramos al evangelio, pensamos que ya todo acabó ahí, que ya todo lo que yo hacía en el pasado ya se acabó. Que ya. Cuando venciste. realmente no es así. Pablo presentaba algo y era que él decía que él presentaba su cuerpo en sacrificio vivo todos los días. Porque es que todos los días tenemos una lucha constante. Cuando decimos por ejemplo, de tú confesar tu pecado y apartarte de él, es que ya tú no vas a volver a tropezarte con esta misma piedra. Pero hay otra piedra más adelante que te puede hacer tropezar, ¿me entiendes? Y si nosotros agarramos y esos tropiezos los cogemos como enseñanza, uno va a entender que no es la vez que tú caigas, sino el constante levantarte. Así mismo. El no detenerte. El uno, por ejemplo, decir, ok, yo pequé, pero me voy a arrepentir, voy a los pies de mi Padre, porque tenemos que tener la confianza de que Dios es un Padre. Más que una relación de un Dios a un servidor, vamos a ponerlo así, es de padre a hijo. De padre a hijo. De padre a hijo. Correcto. Entonces yo puedo ir confiado al trono de la gracia y decirle, Señor, heme aquí, mira, yo pequé. Hay un famoso, no recuerdo su nombre ahora mismo, pero lo voy a parafrasear. Él decía que él pensaba que cuando él se bautizara, ya todo iba a quedar resuelto. Que el viejo hombre se iba a quedar ahí en el bautismo. Cuando lo bautizaran, ya él no iba a tener lucha con el viejo hombre. Y él decía que después que él se bautizó, él se dio cuenta Oye, qué bien. de que al viejo hombre hay que matarlo día tras día, Todos los día días, tras todos día, los día días. tras día. Porque el viejo hombre está en nosotros. Son actitudes que tú decidiste dejar por Jesucristo. Pero que si tú te descuidas, eso puede volver a subir. Entonces, tú que estás a lo mejor viviendo un proceso, tú que estás en batalla con algo que te hace la guerra, en tu entorno, en tu trabajo, donde sea, tú debes saber que tú tienes que guerrear con eso. Que no es que tú pensaste que si el Señor te dio la victoria, tú no lo vas a volver a ver. A lo mejor tú lo vuelves a ver más fuerte. O Que tal si- vez pase como el Pablo, el aguijón. O sea, el aguijón de Exacto. Pablo no fue algo que con oración se fue, sino que ahí permanentemente quedó. Pero hay algo muy interesante, mira. El aguijón de Pablo le hacía recordar a él todos los días que él dependía de Dios. Así mismo. Amén. El pecado a veces en nosotros, porque el pecado es inherente en nosotros. Tenemos un ADN que es pecaminoso. Ujú. Nacemos Sí, con sí. el pecado, vivimos con el pecado, incluso morimos con él. Porque el hecho de nosotros ser salvos es misericordia de Dios. Así mismo. Es el asunto de la gracia. Porque fíjate en algo, la gracia predomina sobre todo. Yo he escuchado a algunos teólogos, predicadores, y ciertamente es así, que en el monte de la transfiguración aparecieron Moisés, Elías y Jesús. Estaban ahí, ¿verdad? ¿Qué pasa? La representación de los profetas, que era Elías,
la representación de la ley, que era Moisés, y la gracia que representaba a Jesús. Entonces, pero ¿quién predominaba por encima de todos ahí? Era Jesús. Ujú. O sea, que la gracia predominaba por encima de la profecía y por encima de la ley. La ley vino a nosotros para hacernos conocer el pecado, para que nosotros reconozcamos que estamos en pecado. Exactamente. Para que reconozcamos también, como bien tú decías, nuestra dependencia de Él. Que, o sea, Exacto. dadas las leyes, podemos ver también en las Escrituras que no podemos cumplir con todas las leyes. No, es No imposible. podemos por nuestra misma naturaleza, pero por gracia, por su misericordia, por lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, por eso tenemos acceso a la salvación. Lo que sí podemos es, para valorar ese sacrificio, tomar una decisión. Claro. Así es. La decisión de ser mejor. Porque no es que yo me convierto, me bautizo y ya yo voy a dejar de hacer toda la cosa que yo hacía, pero hay que tomar una decisión valorando el sacrificio. Ya nadie se sacrifica por nadie, lo más mínimo. Esta mañana yo escuchaba una prédica que hablaban de la mujer adúltera. Tú que mencionabas a Jesús. Y la llevaron donde Jesús, mira, según la ley hay que entrar a la pedra a esa mujer. Y el maestro dijo, bueno, pues el que esté libre de pecado, agarre su piedra y entre en la Tire la pedra. No hay primera problema con piedra. eso. No hay problema, denle para allá. Y todo el mundo fue acusado por su conciencia y se marchó, se fue. ¿Tú sabes cuál es el problema de la gente de hoy en día? Que lo que se fue no fue la gente, lo que se fue la conciencia de la gente. Exactamente. Y por eso tú ves que hoy en día le tiran piedra y piedra y piedra y piedra, porque Jesús no abunda en los corazones de muchos. No abunda Jesús en los corazones de muchos. La conciencia a ellos hace rato que se le fue. No hay conciencia que te acuse y te diga, mira, tú también estás mal. Tú lo que tienes que hacer es que con el que arrepentirse los dos. Y al final, ¿que Jesús les dijo? Mira, vete y no peques Y no más. peques Eso es lo que yo más. quiero. O sea, ahí es que yo me baso. Y no No peques peques más. más. La permanencia en el pecado. Claro que sí. Fuiste Claro. libre por gracia. Ok, lo entiendo. No puedes cumplir a lo mejor todas las leyes que te establecí desde un principio, pero tú tienes que tratar de no pecar. Claro, porque es que no vamos a vivir en el pecado de que porque sobreabunda la gracia, de ninguna manera, decía Pablo. Entonces, ¿qué nosotros podemos presenciar aquí? El hecho, usted que nos está escuchando, de que nosotros hablemos de que el pecado en usted no debe hacerlo detener, no quiere decir que usted va a estar pegando deliberadamente. No es eso. Porque incluso, como decía Steven, cuando Jesús sanaba a alguien, le decía, vete, no peques más, para que en ti no sobrevenga algo peor. Le dijo al que era inválido, minusválido creo que era, el ángel, cada cierto tiempo agitaba las aguas, le dijo a sí mismo, no peques más para que no sobrevenga algo peor en ti, porque la gente no entiende algo. Dios no te condena por el hecho de pecar, de que viene una maldición sobre ti. No, pero el pecado tiene consecuencias. Claro que sí. Así El es. pecado arrastra una No, consecuencia. la gente no quiere. Y No, vemos- la gente quiere que lo perdonen y Y ya. ya, de que no hay consecuencia. Mire, hay consecuencia Hay en el pecado. La gente quiere que lo perdonen y ya. Y vemos, La por gente. ejemplo, el caso de David. O sea, la historia de David, mire cómo pasó, cómo relata segunda de Samuel. David, en el tiempo de ir a la guerra, ¿qué hizo? Se quedó en el palacio. ¿Qué pasó? Vio a la mujer de otro hombre, a Betsabé, la codició, la mandó a buscar, Ocioso. sostuvo relaciones con esa mujer. ¡Pam! Un bebé. Intento incluso de asesinato con su esposo, con Urias, porque él con el mismo Urias mandó Mandó la carta. una carta para que lo pusieran en Psicópata frente de ese David. batalla. O sea, fueron La cosas, vieron sanguinaria. fueron cosas feas, sí, pero así como David y así como David también encontró perdón en el Señor, así también tú puedes encontrar perdón en el Señor. No hay pecado tan sucio, no hay experiencia tan nefasta que te pueda separar del perdón que el Señor tiene para ti, porque así como, sí, David tuvo muchas consecuencias. Mire, por ejemplo, la historia de Absalón, Amnón, sus hijos, Tamar, cosa tan horrible que hermano tomó a su hermana. Y cuántas cosas que podemos leer sobre David, pero él decía también en los Salmos, en el Salmo 51. O sea, David estaba en depresión, por así decirlo, hoy podemos leer sobre esa aflicción que sintió David cuando no sentía ese gozo de la salvación. Y vemos también cómo el Señor, con sus brazos de amor, con su perdón, lo sostuvo y lo perdonó. Pero, Sí, él después que cometió todo eso, que tuvo su consecuencia, Ujú. hay un salmo que él tiene,
que dice, si hubiese escuchado yo la iniquidad de mi corazón, Jehová no me hubiese escuchado. Porque él se arrepintió y él sabía de la concupiscencia que había en su corazón, Amén. pero no le daba cabida a eso. No permitía que su cuerpo marchara al compás de lo que su corazón sentía. Dice la palabra que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Amén. Entonces, tomó la decisión de que él, ya bien, yo cometí un error, yo lo sé que sí, tuve mi consecuencia, pagué mi consecuencia, Confesión de pecado. pero tuve una restauración y la restauración se mantuvo, Así que es lo es. importante. ¿Me entiendes? Mira, fíjate en algo. El pecado de Acán. Sabemos la historia de Acán, que cuando Josué iba a invadir Hai o Ai, como usted decía en inglés o español, no sé. ¡Wow! ¡Wow! Estamos bilingües, Esa gente, lo primero que Josué no consultó a Dios antes de, porque él ya tenía una confianza y tenía una palabra. Eso lo entendemos. Pero ¿qué pasa? Había un anatema dentro del pueblo. Este anatema era Acán, que cogió de lo que no debía coger, de lo que según Jehová le dijo que no cogiesen, que era del mismo anatema, de lo que ya estaba maldito entre los enseres que ellos habían, de las ciudades que ellos habían ya invadido. Y este hombre, con este pecado, no solamente se puso en riesgo él, no solamente hubo una condenación de él, sino de todo su ganado, toda su familia, porque que el pecado rodea todo a tu alrededor. El pecado, cuando te invade, cuando está dentro de ti, cuando ya tú le das soltura a lo que es el pecado, todo el que esté en tu entorno también va a sufrir. Porque si fuera que tú, las consecuencias fueran para ti solo, está bien, pero mira con David. Generaciones. Urias Eteo, tú fue y lo mandó a matar. Porque él lo mandó a matar, literalmente. Le mandó una carta, tenga, ponga la parte más recia y que se vaya él ahí donde tenga que ir. La muerte del bebé que tuvo La con Betsabé. muerte del bebé. Pero hay algo importante, hay algo muy importante. Que cuando tú mencionas consecuencias, cuando mencionas la historia de David, y eso está pasando hoy en día. Y discúlpame que haga un crossover así tan fuerte, pero no puedo dejar escapar la oportunidad. La gente quiere excusar el pecado con la restauración. ¿Cómo así, Steven? Bueno, atento a que hay una restauración, porque David hizo pila de ya tú sabes qué. Y estamos diciendo aquí, bueno, al final el Señor lo perdonó, él se arrepintió, etcétera. Chévere. Pero la generación que nos escucha ahora, aunque el Señor te vaya a perdonar, dime, hay un personaje en la Biblia que falló en algo muy importante y no pudo entrar a la tierra prometida. Y fue por una desobediencia. ¿Qué te estoy diciendo con eso? El perdón va a estar. La restauración va a estar. Pero lo que tú haces, por no pensarlo, por no detenerte, por no concientizarte, yo no creo que usted peque. Yo creo que antes de tu pecar, yo creo que el Señor te advierte. Yo sé lo que pienso eso. Yo creo que antes de tu pecar, algo te dice no lo hagas. Y tú lo haces. Entonces, tú a lo mejor dices, bueno, el Señor es bueno, el Señor es misericordioso, sí, pero el Señor también es justo. Y fuego consumidor. Y va a llegar el momento en que tal vez tú hagas algo y el Señor te perdone, y el Señor te restaure, pero no vas a entrar a la tierra prometida. Lo que estaba asignado para ti se va a delegar en otra persona y va a cumplir lo que tú debiste hacer, lo que tú debiste terminar. El pecado empieza a trazar el proceso, realmente. Entonces, joven que no escucha, wow, siento a Dios aquí. Joven que no escucha, de verdad, concientízate. Yo entiendo que el Señor, una vez tú lo buscas, una vez tú entiendes que tú estás mal, tú no puedes ir donde el Señor con una algarabía de que tú pecaste por las circunstancias, de que tú pecaste, que algo te llevó a pecar, No, como pero buscando excusas. Eso no es confesión. Si tú te pones delante y pones las Exacto. excusas delante, eso no es Eso no es honesto. honestidad. Eso para Entonces, nada. joven que me escuchas, debes reconocer que no estás bien, debes reconocer en qué estás fallando y debes de ir humilde donde el Señor. De igual forma, también sucede que se da en situaciones personas que tienen más temor a las consecuencias tal vez que va a tener el pecado una vez sea manifestado, que en sí mismo a la ofensa que del Señor. O sea, le tengo más miedo a lo que la gente va a decir que al volver a tener esa relación íntima como la tenía con el Señor. Es que el hombre no tiene misericordia. Y uno trata de toda forma de no caer en la boca del hombre, porque uno entiende de que no tiene misericordia en cuanto a condenar el pecado del otro. Todo el mundo peca, todo el mundo, unos pecan por otra cosa, otros pecan por otra, pero todos al final pecan.
Pecamos todos. Pecamos todos, pero entonces no tenemos misericordia para restaurar al hermano. Santiago dice que si mi hermano cae, que yo lo cubra, pero no seguimos ese mandamiento, sino que hacemos que publicamos el pecado del hermano, comenzamos a condenarlo, cuando la desgracia a cualquiera le toca. A cualquiera le pasa. Y yo quisiera tener empatía con las personas que yo veo que peca, que cae. No, hermanito, levántate, sigue en la obra, sigue en la lucha. ¿Por qué? Porque si yo peco, si yo caigo, yo quiero ser restaurado también. Yo quiero tener la misma misericordia que yo tuve con aquella persona. Hay que ser más empático. Y si tal vez no tuviste esa experiencia que nos cuenta nuestro hermano Jefferson, de que fuiste restaurado con brazos de amor y de misericordia, tú puedes ser un ente transformador. O sea, si no tuviste esa experiencia de que alguien te sostuvo y te dijo, tú puedes, sigue adelante, yo estoy contigo, que te sostuvo los brazos cuando tú estabas caído, tú puedes hacerlo y el cambio puede empezar por ti. Y otra cosa muy importante, lo que tú vivas hoy, ya sea que pecaste o no pecaste, recuerda que debes usarlo para restaurar a otros. Tan simple como eso. Hay veces que uno se mete en proceso por estar de necio. Te mete en un proceso increíble por pecar, por no llevarte de Dios. Y el Señor te castiga, pero después te restaura y después te levanta. Y tú que ya pasaste por eso, necesitas que otros no pasen por lo que ya tú pasaste. Yo creo que el castigo viene más, es lo que digo, es más por el asunto del pecado de nosotros. Porque es que yo no veo a Dios como un Dios castigador. ¿Me entiendes? Es la consecuencia del pecado. Es la consecuencia del pecado. Lo que tú acarreas con eso, eres tú mismo que lo estás buscando, porque dice la palabra que Dios tiene planes para nosotros, planes buenos, que Él sabe cuáles son los planes que tiene para nosotros. ¿Me entiendes? Que incluso a nosotros se nos dice que ni siquiera sabemos pedir, porque pedimos mal, pedimos para nuestros deleites. Entonces, si Dios sabe qué es lo que yo quiero, qué es lo que a mí me conviene, entonces yo no puedo imaginar que Dios me castigue por un pecado. No, el pecado que yo tengo en mí es lo que me está castigando, es lo que me está atrasando, es lo que está haciendo que el propósito de Dios no se cumpla en mi vida. ¿Me entiendes? Porque es que Jesús vino a dar amor, vino a dar apoyo, decirse, ámense unos con nosotros para que ellos vean que realmente ustedes son verdaderos siervos míos. Sí, en ciertas ocasiones había un celo celestial, un celo ministerial, no sé cómo le dieran las personas, en la cual él tenía que actuar de cierta forma. Y a lo que lo confrontaban, que a cada rato le ponían cierto tipo de trabas, de hasta trampas. Con su mismo discípulo tuvo batalla. Y todo eso. Pero yo estoy más que seguro que si esos fariseos se hubiesen arrepentido, le hubiese perdonado normal. ¿Me entiendes? Y los fariseos estaban encerrados por su sistema de creencia, por lo que ellos creían o lo que sea, y no le daban cabida a algo nuevo del amor, a una restauración. Y yo entendía que solamente la ley se podía cumplir. Pero inevitablemente todos tenemos perdón. Eso. Cuando Jesús lo crucificaron, a su lado habían uno de cada lado, dos ladrones, dos personas que habían hecho cosas bastante malas y por eso estaban crucificados allí. Hubo uno que, ¿tú me entiendes?, quiso pasarse de listo. Hubo otro que se humilló. ¿Y qué le dijeron? Tranquilo, vamos a hablar en el paraíso. Entonces, hay perdón para todo. No sé cuál es tu situación, no sé qué has vivido, no sé qué tanto has hecho, no sé qué tanto tú has creído que has decepcionado a Dios. Lo que yo sí te puedo decir es que si te humillas, si vas delante de Él con una actitud de perdón, una actitud de que estás arrepentido de lo que hiciste, pues el Señor, francamente, te apartas, te conviertes en un ente para otras personas. Yo sé que el Señor te usa grandemente. Diana, vemos también el caso de ese hijo pródigo que pensó que lo había perdido todo, que él no iba a tener la misma relación que tenía con su padre. Ahí cuando pensó, yo aquí comiendo algarroba con estos cerdos. Pero él decidió ir a casa de su padre y aunque pensó que no iba a ser recibido de la manera en que lo fue, sí, su padre con brazos abiertos mandó a buscar a niños. Ahí, esperando a su hijo. Así que ve más allá de tal vez de ese proceso que tú entiendes que va a ser de burla, de críticas. Ve más allá. Ve al final de la historia. El Señor te espera con brazos abiertos. Y ese mismo padre que en una ocasión tú le clamabas, le servías con alegría, de que sentías regocijo de servirle,
ese mismo Padre amoroso, misericordioso, está así con los brazos abiertos. Así es. Te espera y siempre va a estar para ti. Así que Dios les bendiga. Un placer. ¿Esto Recuerden, fue? recuerden suscribirse y recuerden que esto fue ¿qué? Todo Oh, claro.